Sigue el Señor sorprendiéndonos a través de su palabra y animándonos y enseñándonos, porque realmente el Señor es el maestro de toda vida interior y es el Señor el que nos quiere enseñar hoy a través de esta palabra y estos textos tan claros donde el Señor nos habla de lo que significa confesar nuestro pecado. Adelante, Erfil. Fíjense que siguiendo y reafirmando que el sacramento de la confesión fue instituido por nuestro Señor, por Dios desde la antigüedad de los primeros tiempos de nuestros padres de la fe y luego reafirmado por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, encontramos un texto muy puntual pero muy claro y dice así: el que oculta sus crímenes no prosperará, el que los confiesa y se arrepiente será perdonado. ¿Cómo dice el texto? El que los confiesa. Y se aparta. El que los confiesa y se arrepiente. No te arrepientes. Y se arrepiente. O sea, está ahí clarito que hay que confesarse, pero hay que tener, como decíamos al principio, ese propósito de conversión, de cambiar de vida, de empezar a vivir como a Dios le gusta. Y buscando en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en los versículos del 4 al 5, encontramos cómo también, antes de que se iniciara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo desde la época de Juan el Bautista, ya nuestro Señor nos hablaba y dice así. Vamos a leerlo textualmente desde el Evangelio de San Marcos, en el versículo 1, capítulo 4 y 5. Dice: se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cómo dice? De arrepentimiento para el perdón de los pecados. Primero, ese deseo de arrepentirnos, y Dios nos lo está mostrando. Y luego dice: toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Texto claro donde el Señor nos dice: hay que arrepentirse, pero hay que confesar nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos aparta del amor de Dios? ¿Qué es lo que a la final buscamos todos nosotros? Estar cerca del Señor, estar en comunión con Dios, estar cerca de Él, hacer uno con Él, parecernos a Él, imitarlo para poder obtener pues, la salvación, que es el precio. Él ya lo pagó a la cruz del Calvario, pero nosotros nos apartamos de esa gracia por nuestro comportamiento. Y mire que si nos ponemos a buscar, cuando revisaba las Sagradas Escrituras, buscando citas, hay muchísimas citas que pudiéramos pasar varias horas analizando cada una de esas citas de lo que nos habla, donde nos recuerda la necesidad de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que nos aparta del amor de Dios. Inclusive a veces la duda. Dios no le gusta la duda. Si quiere nos podemos acordar del pasaje bíblico cuando Dios le promete a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que iba a ser padre. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? De incredulidad, ¿verdad? Sí, dudó. ¿Pero cómo? Dudó, porque él era anciano y su esposa era estéril. Pero como para Dios no hay nada imposible, pero Zacarías, que era un hombre muy importante para Dios, pero muy importante, era sacerdote de Dios allá en el Antiguo Testamento, duda. Dios lo dejó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. O sea, no hay que dudar de las promesas de Dios. Y lo que Dios nos ha dicho aquí es que sí, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él nos dará su gracia y estaremos cerca de Él. Y acuérdense que Dios lo promete y lo cumple. Y no importa tu pecado, no importa quién tú seas, no importa quién hayas sido, sino recordemos una de las palabras de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, próximo a su muerte terrenal, cuando le dijo, no al ladrón bueno, al ladrón que se arrepintió. Cuando él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, se arrepintió.
Pecados tendría mucho, quizás no le dio tiempo de confesarlos, o a lo mejor se los confesó, estaba al lado de él, padeciendo el mismo suplicio. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso, el Señor lo cumple. Pero ¿cuál fue la condición? Él se arrepintió y reconoció la grandeza y la divinidad del Señor. Para eso nosotros es que buscamos estar cerca del Señor, para buscar esa gracia que nos permita vivir en paz. Pero esa paz que es interna, que es del corazón, no es la paz que nos ofrecen el mundo, que un spa, que una playa, que la montaña. Sí puede ser muy bonito, sí, pero hermoso es esa paz interna, que cuando te acuestes y revises, tú digas, sí, tengo paz en mi corazón. Y si hay algo que te está robando la paz, pues acuérdate que puedes acudir a la gracia de Dios y volver a estar en gracia de Dios acudiendo al sacramento de la reconciliación. A través de ese ministro que es el sacerdote, ¿verdad? Que es tu instrumento de Dios, dejado por Él, ¿para qué? Para que nosotros recibamos de Dios, de parte de Dios mismo, el perdón de nuestros pecados. Así que de verdad, gracias, Arfirio, por haberme acompañado en este programa y por animarnos justamente, porque nos animamos los unos y los otros con saber que todo esto son regalos que el Señor nos ha dado y son las formas y maneras para acercarnos cada día más y más a Dios. Así que gracias por haber estado en el programa y gracias a ustedes, queridos televidentes, por su deseo siempre de recibir en cada uno de sus hogares este programa, y siempre estaremos con el gran deseo de comunicarles buenas noticias. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta.